Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Damos inicio a este nuevo capítulo de Bocas del Tiempo, hoy para hablar de lo que se viene en materia de economía en Paraguay, lo que podemos esperar y algunos consejos de gente que sabe y de la que podemos aprender lo que se viene y, como decía, como padres de familia, como ciudadanos, saber qué hacer ante un escenario que se aproxima y que es bastante incierto para cualquier persona que no sepa interpretar las cuestiones y los vaivenes económicos. Antes que nada, quería hacer alusión a nuestra poesía de entrada, que como todos los miércoles siempre hace referencia a las efemérides. Mañana tenemos el Día Mundial de la Amistad. Ustedes... Y eso se llama cautiverio político. No nos podemos trasladar de un lugar a otro, no podemos viajar, no podemos trabajar. Yo ya estoy a 2 años nomás de no poder irme al supermercado. Hay que tener sentido de humor. De paso estoy contando de que si pueden subir la edad, por favor. hay que comprar. Sí, me tengo que ir a la campaña de repente. Bueno, esa es la verdad. Y lo que pasa en estos casos, que es sin precedentes, nadie se esperaba este tema, es que hay asimetría de información. Eso quiere decir incertidumbre sobre el futuro. Absolutamente. Y por otro lado hay ineficiencia operacional que ya teníamos luego. Nuestro Estado es muy ineficiente. Recauda poco, es un Robin Hood inverso, le saca al rico, le da al pobre, le saca al pobre, le da al rico, perdón, eso Santiago sabe muy bien. Tenemos un sistema regresivo que le castiga a los que tienen menos, ¿verdad? Y por otro lado, no recauda, 9,9. Le estaba escuchando recién a Santiago. Me da vergüenza decir que 9,9 es nuestra presión tributaria, Santiago. Demasiado rascas somos. No se puede así. Pero ¿qué se tiene que hacer? Sí. Todavía no terminé. Voy a redondear y después yo, claro, entonces, voy a hacer una yo quiero terminar que somos ineficientes, el Estado es muy chico y es extremadamente ineficiente. El sector privado también es ineficiente, porque los bancos no están pudiendo entregar los créditos a los bancos. Sector público a los empresarios. Sector público y sector privado ineficientes por miedo hacia el futuro. Las estrategias con relación al futuro se apagaron. Y cuando una estrategia se apaga y estamos en cautiverio, tenemos que buscar el escape. Y el escape es una nueva estrategia. Y esa nueva estrategia generalmente es una nueva hipótesis sobre el futuro, nuevos actos de fe. Y allí es lo que yo te hago una crítica respetuosa, Santiago. Muy bueno el análisis que haces con Carlos Fernández, pero cero propuesta, viejo. No te vayas a enojar conmigo. No va nada, Víctor. Tu propuesta más fuerte, y con amor te digo, tu propuesta más era subir del 9,9 al 10,5 la presión tributaria. En un momento en que la economía se desacelera, y vos sabés que los empresarios paraguayos son grandes. ¿Qué? Generadores de empleo. Evasores también. Porque fíjate, el PIB creció. Entonces, cuando se apaga el futuro, vos tenés que crear otro futuro. Y solo el que puede tener una versión positiva de su pasado, y en eso concuerdo con Santiago, puede crear una visión optimista del futuro. ¿Se entendió? Sí. Y nosotros los paraguayos, la lección que saco de esta verdad es que tenemos razones suficientes para tener una versión positiva del pasado. Crecimos 4% hace 17 años que crecemos. Sí. En promedio. En promedio. Claro. Y entonces sí, podemos decir, podemos sacar una visión optimista del futuro, pero tenemos que mirar 17, 20 años atrás. Todo comenzó con Nicanor Duarte Frutos, 4,8 promedio. Fernando Lugo, el mejor gobierno, por más que a los perros no les guste, 5,1. El PIB creció. Vos creciste 4,8 más o menos en promedio. Sí. Honor Colorado. Sí. Y no sé cómo está ahora. Ahora está desinflado. Bueno. No, destruido. Pero también la deuda, y ahí hay una incoherencia un poco. La deuda creció muy fuerte, Santiago, con ustedes. Sí. Porque a vos se te entregó una deuda de más o menos, ya no recuerdo, más 2,2 nomás. Y 4.000 millones saltó en el gobierno de Horacio Cartes.
Ahora, a mí me gustaría que, por Tenés ejemplo... que darme oportunidad de réplica. Sí, tranquilo. Sí. No, No, justamente... es que vos dijiste que eso es lo que para destruye, enriquecer, pues. yo creo que para enriquecer el diálogo, ¿verdad? Claro. Yo creo que, pero te escucho, Andrés. Yo le rogaría a ambos, porque nuestra intención con Enrique es que no solamente hablar de números macros, que gente avesada como ustedes entiende perfectamente de qué se está hablando, pero hay un gran componente de la población y gente que nos está viendo que no le interesa tanto lo macro, por más que le afecta, sino le interesa lo micro, es decir, ¿cómo se traduce? ¿Qué quiere decir que vamos a tener una detracción del 3,5% o del 5% del año que viene? ¿Cómo me va a afectar a mí, ciudadano común? Buena Es idea. decir, yo soy pobre, voy a ser mucho más pobre, soy rico, voy a dejar de tener inversiones, soy de clase media, me voy a volver pobre. ¿Cómo me afecta? Andrés, yo creo que, y haciendo una analogía sencilla, ¿verdad? El gobierno y el ejecutivo viaja a 20.000 pies de altura, miran desde arriba. Claro. Y este momento lo que necesita es que la gente se baje del avión y empiece a caminar entre la gente y se va a dar cuenta que hay algunos sectores que están mejor que otros. Cierto. Y hay que ayudarle. Todos queremos que el Estado nos ayude. Algunos que caminan quieren correr, quieren que el Estado le ayude a correr. El que corre quiere volar, quiere que el Estado le ayude a volar. Pero el Estado tiene que enfocarse en aquel que está en el piso, levantarle y empezarle a ayudar a caminar. Entonces, el objetivo, el desafío que tenemos los economistas, ¿cómo le explicamos por qué es importante la política monetaria? ¿Por qué es importante que haya una inflación baja y estable? Porque el impuesto más injusto es la inflación, porque le afecta al asalariado, aquel que vive del día a día, que no puede Exacto, ajustar sí. su ingreso. Entonces, Paraguay este año está siendo afectado en menor magnitud con respecto a todos los países de América Latina por dos razones. Uno, el campo es una fuerza tremenda que tiene el Paraguay. La agricultura y la ganadería son cerca del 50% de manera directa e indirecta, que es lo que está permitiendo que la agricultura sigue produciendo, la ganadería sigue ¿Se produciendo. puede decir que es el sector menos afectado por Claro. la pandemia? Es que cuando vos mirás los commodities a nivel mundial, vos tenés dos tipos de commodities, los que están debajo de la tierra, los minerales, y los que están arriba de la tierra, son los alimentos. Paraguay produce los alimentos que son los que menos han caído en precio. Entonces, esa es una fortaleza. Para todos los que dicen, vamos a cobrar más impuestos al campo, no, cuidemos el campo. Es la fortaleza que tiene este país. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa visión de decir, no, carguemos más impuestos. En realidad, nuestra propuesta en cómo podíamos recomponer la solvencia fiscal, que es respetando el límite de la ley de responsabilidad fiscal, es salgamos a mejorar la eficiencia tributaria, no aumentar impuestos, salir a cobrar que esos sectores a través de un proceso de formalización. Pero eso al margen. Entonces, creo que tenemos que entender que el gran éxito de Paraguay en los últimos 20 años ha sido una política fiscal y una política monetaria coordinada que le permite al Banco Central tener inflación baja y estable. Sí. Con eso puede fomentar el crédito. Así mismo. No le llega a todos, Claro. pero hay más crédito de lo que teníamos hace 20 años. Y le permite al Ministerio de Hacienda haber reducido la deuda pública, tener una credibilidad internacional, emite bonos en los mercados internacionales y con eso establece el riesgo país para Paraguay y traslada las tasas de interés para el empresario, para el emprendedor, para el trabajador. Si Paraguay no cuida aquello que hizo bien y que le permite tener una historia parcialmente exitosa, porque la historia de Paraguay no es exitosa en su conjunto, pero es parcialmente exitosa en las variables macroeconómicas, nosotros vamos a perder aquello que ha sido muy importante. Entonces, por eso que mi punto hoy es, cuidemos Banco Central, independencia, política monetaria coherente, responsable, visión a largo plazo, y una política fiscal que esté dentro de los límites que establece una ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué digo una ley? Porque nosotros aprobamos en el Paraguay una ley en el 2013. Se dijo en su momento 1,5 de déficit Así fiscal. mismo. Y estamos en 3. Estamos- Se cumplió todos los años. Y ya del año pasado el gobierno plantea, ¿por qué no revisamos la ley de responsabilidad fiscal? claro. Digo, perfecto, revisemos, discutamos los diferentes modelos, qué funcionó, qué no funcionó. Y ahí se hablaba del techo de la deuda. Dejemos de mirar el déficit fiscal de todos los años, miremos el techo de la deuda y pensábamos que Paraguay podía llegar en una década a 30-35% de deuda. Llegamos en 4 meses. Entonces, ¿por qué es importante para el ciudadano a pie y para el empresario? Porque si la deuda pública llega a ser insostenible, el gobierno ya no va a poder endeudarse, aunque quiera. Claro. ¿Y de dónde se va a financiar?
del gobierno, del Banco Central. ¿Y qué hace el Banco Central? Empieza a sacar guaraníes. Se va a ¿Y comer qué la hace cola. el guaraní? Aumenta la inflación. ¿Qué le pasa al trabajador? No le rinde su sueldo. Ahí mismo, Santiago, quiero hacer otra pregunta. Volver un poco y para los dos, sobre todo vos que iniciaste. Como las variables macroeconómicas, la gente no las entiende muchas veces. Obviamente está remitido a una cuestión más de economistas o gente, digamos, ligada al sector económico. Sí algo entienden el aumento de la deuda pública y del gasto público. El aumento del gasto público, a mí no me da tanto miedo el aumento del gasto público dentro de una política medianamente lógica, coherente y sostenible, que busca por lo menos el crecimiento económico y todas las variables que conocemos. Ahora, ¿cómo le decimos a la gente que aumenta el gasto público o aumenta la deuda y le pedimos credibilidad cuando la calidad del gasto público está en terapia intensiva? Y de mi punto de vista, Santi y Víctor Raúl, ¿ustedes creen que es posible, porque tengo mis dudas, de que haya una calidad del gasto público no habiendo una reforma administrativa y no habiendo algo todavía superior, una reforma del Estado? ¿Creemos que podemos ir parchando nosotros para poder llegar a un aumento de la calidad del gasto? Mira, allí también hay que mirar un poco con cuidado porque de la mayor parte de lo que se gasta, 25% nomás es en personal lo que la niñera de oro. Estoy hablando en sencillo ya, para que la gente entienda. Por supuesto. Pero Santiago sabe muy bien que el 75% es policía, médico, escuela, maestro, exactamente, y fiscales y esas cosas. Eso es fundamental. No se puede allí cortar. Y por otro lado, también donde hay mal gasto, creo que hay en las compras públicas. El BID dice que va por el ralo, dice, ahí me va a traducir el brasilero que nos acompaña. Va por el ralo, quiere decir de que se malgasta 1.000 millones de dólares año, que Santiago lo sabe, habrá visto el estudio del BID, que dice que en Paraguay va por el ralo. Y allí yo creo que sí hay mal gasto, en las compras públicas, más que en castigar tanto al fuente, ¿cómo le llaman el gasto? 100. El rubro 100. El rubro 100. Entonces, por ese lado yo no estoy tan preocupado. Además, el Estado en Paraguay es el 10% de la economía. Acá lo que hay que ver es cómo hacer crecer ese 90%, que es el sector privado. La inversión privada. Yo creo que la salida, la gente en Paraguay, Santiago sabe muy bien y la gente sabe también, viene por el lado del sector privado la salida. Inversión externa directa e inversión paraguaya, reinversión, y los muchachos que tienen su plata debajo del colchón o que guardaron y escondieron del Estado, que muestren y que inviertan, y que los paraguayos que ya nos quedamos en nuestra casa ahora que compremos productos paraguayos. Por allí va la salida. Yo creo que Paraguay en este momento tiene un investment grade geopolítico. Marito hizo algo que ningún presidente antes hizo. Se sentó en noviembre, diciembre con Mr. Trump. Se sentaron así como estamos sentados acá Santiago y yo. Es así. Y sin traductor, gracias a Dios Marito habla inglés, hablaron. ¿Te acuerdas? La foto. Eso es un diploma. Y inclusive después le mandó ahora, con la pandemia, le dice, sois nuestro mejor aliado en la América del Sur. Solo que ese es un diploma, como el diploma que tiene Santiago y yo de economista, que si colgamos en la pared y nos rentabilizamos, no le doy de comer a mis hijos y Santiago a los suyos. Lo que yo propongo es algo muy concreto. Vamos a decirle a los yanquis, ya no más deuda, inversión externa directa. Claro. Quiero una fábrica de Tyson Food en Santa Rita o en Loma Plata, made by USA, assembled in Paraguay, vendido al Brasil. ¿Se entendió? Perfecto. Por allí va la salida. La salida es sector privado. Y si fuera necesario, a lo mejor Santiago me va a mirar así asustado, pero te iba a decir algo, Santiago. Sin precedente es el COVID. Después le voy a contar, ¿quieren conocer el teorema de Pitoni? La ley de los rendimientos decrecientes. Wilson Pitoni, a vos que te gusta el fútbol. Cuando vos usás siempre una misma herramienta, la probabilidad de que tenga éxito las veces que se siga usando, ¿aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta, acá está, aumenta.
Por eso Pitoni En el erró corto en el tiempo. Mineirão. Claro. Por eso los europeos cambian el jugador. Yo creo que en Paraguay hay que cambiar los jugadores, ¿eh? Y cambiar las herramientas. ¿Se entendió bien lo que dije? Perfecto. Lo entendé muy bien. ¿Por qué los holandeses cambian al arquero que atajó mucho en el partido? Porque la próxima vez puede... Ya le van a La estudiar. probabilidad No, está en su claro, contra. La probabilidad, la estadística, Estadística. papá. Así Se mismo. llama regresión a la media. Sí. Nosotros estudiamos estadística en la facultad. Sí. Cuando vos insistís mucho, se llama ley de los rendimientos decrecientes. Decrecientes. Ese es preescolar en economía. El que no entiende eso se aplaza. Sí. Y nosotros, y ahí es donde yo critico, seguimos, Santiago, con política fiscal tradicional y política monetaria tradicional. Ya cambia mina. ¿Se entendió lo que estoy planteando? No vaya a pensar que quiero emitir a los locos. Pero Brasil No, pues, está comprando deuda Pero, privada. pero hay economistas que plantean esta política monetaria moderna, Eh. que dicen, no, la inflación ya no es un problema, hay que emitir nomás y que el No, Banco yo no Central, creo así. ¿verdad? No, yo no creo Y- así. Pero yo creo que es importante para la gente, ¿verdad? Porque esto es, la economía del sector público pues, no es diferente que la familia. Claro. O sea, uno tiene que gastar hasta un límite. Claro. Y se puede endeudar, pero la deuda tiene que ayudar para aumentar la capacidad Muy productiva bien. de esa Por supuesto, familia, ¿verdad? O sea, el padre absolutamente. le puede prestar a su hijo para que su Clarísimo. hijo vaya a hacer un negocio Coincidimos y todos. gane dinero y se independice. Pero no le puede simplemente dar plata para que gaste en farra. Y otra vez el papá se tiene que endeudar para financiar la farra del hijo. ¿Y qué tal Eso si- no es sostenible porque en algún momento la familia quiebra. Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿estarías de acuerdo con que en la bolsa, por ejemplo, el Estado fondee directamente a las empresas, a algunas, a las que reúnen Sí, el investment? Víctor, yo creo que eso en Paraguay, eso se utiliza en Estados Unidos, donde hay un mercado de capitales moderno, desarrollado, ágil, donde hay mucha transparencia. Todavía a nosotros nos cuesta es más. El mercado de capitales en Paraguay es muy incipiente y no se ha desarrollado porque las empresas no quieren ir a mostrar sus números. Esa es la realidad. Pero hay algunas Y que en se gran podría ya. parte no muestran los números también por un temor del mismo Estado. del ¿verdad? malgasto. Así mismo. Del malgasto. ¿Me permiten un ratito? Pero tenemos que romper eso porque Ibaí Laporte. Sí. En Ciudad del Este, Ibaí Laporte. Pero yo creo que, a ver, Andrés, yo creo que el diagnóstico tiene que ser claro. O sea, el paciente está en una situación crítica, Así mismo. pero este paciente tiene fortaleza, le encuentra con músculo. Ahora, tiene que tomar una medicina apropiada, tiene que hacer el reposo adecuado y Paraguay puede salir todavía más fortalecido de esto. Pues nosotros al final del día, esta es una carrera entre todos. ¿Quién se recupera más rápido? Si es Brasil, si es Argentina, si es Colombia, si es Perú. Es Si como Paraguay nosotros sale en somos los punta, primeros. Sí, señor. puede ganar muchísimo Es en como eso que dice Víctor, tenemos de traer todo. la inversión extranjera. Cuando los otros países estén todavía curando sus heridas, Sí, señor. Paraguay Vamos a ver. puede sacar el pecho y decir, ¿sabes Sí, que nosotros ya señor. estamos corriendo de vuelta? Es como el COVID que le agarra al joven que no tiene enfermedad de base y es joven. Así Tiene mismo. más probabilidad Yo estoy de acuerdo sobrevivir. en eso porque nosotros pues tenemos 5 secretos que no son tan secretos. Lo primero es tenemos el investment grade geopolítico. Nos aliamos con los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Verdad? No le hicimos caso a la Organización Mundial de la Salud. El 11 de marzo ya, paz. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, nosotros tenemos que entender que tenemos que inversión versus deuda. Yo creo que la salida es más inversión, menos deuda. En tercero, estamos en el final de un ciclo. La gente va a salir de sus activos financieros y va a venir a los activos reales. Y Paraguay tiene activos reales donde invertir. Claro. En segundo lugar, la plata está saliendo de los veteranos como yo, que somos baby Baby boom. boomers, Baby boomers. y está yendo a los millennials como Santiago, que son más jóvenes y lindos. ¿Verdad, Santiago? Y en tercero, de Oriente a Occidente. Claro. Y nosotros tenemos que decirle a las fábricas que van a salir corriendo de allá, acá vení. Te ofrezco 8% de rentabilidad en ganadería, en agricultura, en manufactura con maquila. Me gusta escuchar eso, Víctor Raúl, porque Eso es la jugada. Te estás desapegando a una cuestión lógica que siempre impide y vicia Sí. la política económica que tiene que ver con las cuestiones ideológicas. Claro, pero voy a terminar. Por eso. Mira que yo soy medio de centro izquierda. Está bien, ¿Entendés? Vos pero- estoy chutando. Está bien, Pero trabajé en por eso, Coca-Cola. Pero eso es lo lindo, eso es Víctor, lo lindo. Pero permítame ya una pausa. Sí, como no. Porque o si no, No, es que después de la ni pausa. vos yo vas a voy terminar contar. y ni yo voy a No, terminar. es que después de la pausa les cuento Sí, todos sí, los sí. secretos. Por supuesto, después de la pausa. Vamos con Renan, que nos va a nuestro virtuoso violinista. Me gusta Renan. Santi Muy Víctor. bien. Me gusta. Vamos a la vuelta de la pausa, después de que Víctor redondee la idea, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en este momento en Ciudad del Este y también lo vamos a analizar desde la perspectiva económica.
Excelente, como siempre, Renan. Bueno, preocupante lo que está pasando en Ciudad del Este, lo que pasó hoy toda la tarde en respuesta a las decisiones del gobierno nacional. Vamos a ver si tenemos imágenes en vivo. Agradecemos al sitio CDEJ que está transmitiendo en vivo lo que está pasando en Ciudad del Este. Hubo gente herida, manifestantes, gente de la policía también, algunos vehículos incendiados, una protesta masiva. Hasta tu camión, hasta tu persona. Sí, porque estamos acoplados acá y no podemos pasar. Tenemos que aguardar ahí. ¿Por qué se quedan todos acá? ¿Por qué no están pudiendo pasar hacia el otro lado? No, porque yo estoy vacío, solamente mañana temprano que se va a pasar. Ahora los cargados ahí ya no pueden se pasar, desde la tarde ya están parados ahí. ¿Esto es una medida acá de Paraguay o en Brasil? Yo no sé, amigo, yo no sé te explicar. Solamente se quedamos bem de onde se ocorreu a batalha, aí não podemos fazer nada. Complicado isso. Ahí está. Ahí está. Ya escucharon a este camionero hablando. Vemos aquí a los integrantes del Grupo Especial de Operaciones GEO también de la Policía Nacional presentes. Muy bien, bueno, agradecemos la gentileza del sitio CDEJ que está transmitiendo en vivo todo lo que está pasando allí en la capital del Alto Paraná en una tarde bastante agitada. Saqueo, quema de autos, bastante esto que complicado. Estamos hablando ahora es lo que pasó hace unos minutos ya. Está desesperada la gente. Sí, claro. Busca el trabajo, todas las medidas sanitarias que interfieren en eso obviamente generan crispación en la ciudadanía. Muy bueno. Recordemos que hoy el gobierno decidió volver a fase 0, 0.5 decía el ministro hoy. Es complicado, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ya estaba fea la cosa en Ciudad del Este. Bueno, agradecemos estas imágenes, repito, al sitio CDJ. Y si el señor director me permite ver esa placa estadística justamente que habla de las exportaciones que fueron afectadas principalmente las ligadas al comercio fronterizo. Fíjense, estos son datos del Banco Central, fíjense la caída que va teniendo. Y esto era antes de la decisión de hoy, es decir, estas curvas evidentemente se van a agravar después de la decisión del gobierno, prácticamente va a volver a fase 0, sobre todo ahí en Ciudad del Este que es un componente importante de todo lo que es el comercio fronterizo, Santiago. Sí, terrible. Yo creo que es importante que analicemos esto en su justa proporción, ¿verdad? Sin entrar de vuelta en pánico, pero no es solamente Ciudad del Este. La misma situación está sufriendo Salto del Guairá, lo mismo está sufriendo Pero Juan, Encarnación. Y en realidad Paraguay se mueve mucho a través de este comercio fronterizo, porque no podemos desconocer que también en Asunción hay un comercio importante por ese lado. Entonces creo que tenemos que ser muy cuidadosos el momento que estamos viviendo y es mi gran preocupación porque, y lo digo esto hasta con pena, ¿verdad? Cuando uno está en el gobierno, uno va a 20.000 pies de altura, mira desde arriba todo. Y los números macroeconómicos muchas veces esconden la realidad. Por eso que creo que es tan importante tocar un poco y palpar qué es lo que está pasando con algunos sectores. Porque bien decimos que la economía en su conjunto va a caer menos que otros países, pero hay algunos sectores que están todavía cerrados y la caída sigue siendo 100%. Así mismo. Entonces hay que administrar porque la gente está pasando mal y por ahí empiezan a dar anuncios, no, Paraguay está mejor que todo. Y la gente dice, espera un poco, yo estoy sintiendo mal, mi bolsillo está vacío, mi estómago está vacío. Y te lleva finalmente a esa desesperación, que es lo que estamos viendo ahí. Víctor, en la campaña hay un término que dicen el yo para. El que come al mediodía ya no cena. Y el que cena no desayuna al día siguiente. Si esa era la situación anterior, que ya era luego así, uno cree que esto se va a agravar con esta situación, a pesar de que hace rato habíamos dicho que el campo quizás haya sido el menos afectado de todos por el tema de que no haya aglomeración y otros factores. Pero la pregunta ¿es el pobre el que más siente esta situación? Porque uno dice, la recesión lo que hace es que los ahorros bajen. Es decir, al bajar los ahorros,
el que comía con lo justo, hoy ya le va a faltar. Ya le va a faltar para pagar algo. Al que ganaba buena plata, va a ganar menos, pero va a seguir ganando un poquito. Claro. Y muchos empresarios que daban puestos de trabajo cierran. Entonces, otra vez ahí es el pobre el afectado. Claro. Le afecta a él directamente y además le afecta al que le da trabajo, doblemente afectado. Sí. La característica es que en la recesión pandémica, como política de Estado, como medida de salud pública, la oferta se frenó, se trasladó la oferta a la izquierda y la demanda también. También. La curva de la oferta y la curva de la demanda. En Paraguay es un país de mensúes urbanos. Salimos del plano cartesiano, No, Víctor. salimos, casi, casi. Sí. Ese es el Paraguay. Paraguay pues, casi gané, dice. El Paraguay siempre Perdió en la Ignacio. economía casi ganamos, pero ese casi gané está muy mal. Claro. El tipo selección paraguaya, o que te gusta el fútbol. Casi ganamos siempre, pero eso no anda. Algunas veces ganamos. Muy rara. 53, Después vamos a hablar de 79. fútbol. Pero entramos en el tema que me preguntaste. ¿Por qué mensúes urbanos? Sí. Santiago sabe mejor que yo. 2/3 de la población económicamente activa no recibe un salario mínimo y no está en IPS. Y eso en pandemia es brutal. Le escuché a Santiago, acá tengo mi cuaderno, dice Santiago, brutal va a ser el desempleo, dice. Recién acabas de decir. Sí. Y yo desayuno todos los días con la presidenta de una empresa industrial y yo fui vendedor de gaseosa, chicle, caramelo y turrón, Macatero Cue. Por más que soy economista y enseño en el Brasil. Pero Macatero es una multinacional, no cualquier Macatero, o sea, tampoco te vas de centro izquierda, ¿no? Bien. Súper macatero. Tenés olor a azufre. Soy macatero de Carapeguá, vendedor de sobrecama, esos son mis orígenes. Claro. Y quiero decir que hay que mirar el flujo de caja de la gente con las cuales yo hablo, soy asesor de empresarios y no es fácil. La gente en este momento está pasando súper mal y con 2/3 de mercado laboral informal, jacula de vir. ¿Y te gusta el guaraní? Sí. La Moriajuco y recursos está, dice. Eso me decía mi abuelo de Carapeguá. Eso quiere decir Wow. que la gente se las arregla. No te vayas a olvidar que en Paraguay el seguro del desempleo y el seguro de salud se llama pollada. Anomalia. Olla popular. Olla popular. Bueno, y ese es un error, Santiago, de los economistas tradicionales que solamente buscan la estabilidad macroeconómica. En Paraguay no hubo nunca ninguna política industrial. Te hablo como macatero y como ejecutivo de multinacionales, viví debajo de los galpones, conozco el mercado 4 de memoria, manejé camión repartidor de gaseosa, para entender, para que no me hagan el trato cabará, se dice, para que no te engañen los perros. O sea, conozco bastante bien. Y te quiero decir, Santiago, que la estabilidad macroeconómica es insuficiente. Claro, pero sabemos eso. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Víctor, No es suficiente. como preventista, Sí. como preventista que fuiste, me imagino en De ese todo proceso. yo hice, de todo. Pero ustedes coinciden en algo con respecto a que la solución va a venir por el lado de la inversión privada. Por el lado. Y quiero preguntarle a Lois, la inversión privada estamos alrededor de más o menos 5.000, 6.000 millones años de inversión privada. ¿Cómo haces para que esa inversión hoy se siga, no solamente se mantenga, sino que vaya en crecimiento, si no se llega a entusiasmar a esa gente? Porque le escuché decir Sí, a Santiago, muy bien. entusiasmar al emprendedor, al innovador, Sí. al pequeño empresario. Te voy a dar algunas ideas. Porque de esto que estamos viendo en Ciudad del Este y lo que hablaste vos, el intento de formalizar la informalidad hoy se fue por Claro. el ralo. Claro. Acá hay que decirle a los norteamericanos, te cambio una reexportación de productos chinos de 3.000 millones de dólares de Xiaomi por fábricas de piezas de General Motors y de Ford en Ciudad del Este para el mercado brasileño. ¿Y cómo le entusiasmas? Mahatma Gandhi dice que lo que destruye, además del endeudamiento, pues yo ahora voy a ir un poco filosófico de Quo Vadis, pues se llama nuestro programa. Claro. Filosofía pura. ¿Hacia dónde vamos? Yo estudié filosofía antes de venir, Exacto. Carmen, para contestar tu Quo Vadis. Sí, ¿A dónde señor. vamos? Hasta ahora no se sabe. Bueno, el Y- mundo. Y bueno, acá el tema es inversión, pero primero los paraguayos tenemos que arriesgar la propia piel, como dice Nicolás Nassim Taleb en su libro Arriesgando la propia piel. Primero los paraguayos tenemos que mostrar
que confiamos en las políticas públicas. Y ahí tenemos problemas, Santiago. Mahatma Gandhi, porque me volví todo filósofo para venir antes de acá, dice, lo que destruye a un país, además del endeudamiento, es la política sin principios. Vamos a entrar ya en la parte, vamos a entrar ya fuerte ahora. La economía sin moral, dice. La riqueza sin trabajo y la religión sin adoración, dice. Y yo creo de que nosotros en Paraguay tenemos políticas sin principios, economía sin moral. Santiago concuerda conmigo. ¿Cómo le vamos a tener a 2/3 de los muchachos en el mercado laboral como mensúes urbanos? Estamos como en el año 1930, con Carlos Casado, que le explotaba a la gente. Tu papá era febrerista. Así mismo. Rafael Franco. Sí, señor. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a tener a la gente hambreada así? Hay muchos amigos que me dicen, nosotros siempre luego vivimos en nuevo normal, dice, porque siempre luego la Moriajuco y recursos está. En el Paraguay siempre se vivió mal, buscando el equilibrio macroeconómico, porque sacralizamos el equilibrio macroeconómico, que es una condición previa, pero es insuficiente. Y lo que yo también critico es que los economistas tradicionales y los gobiernos anteriores, que crecía la economía, no se prepararon para el fin de los superciclos de los commodities. Opaco la superciclo de los commodities. Y no nos preparamos nada. No tenemos un plan de industrialización de nuestra materia prima. Un amigo mío, Sergio Zapena, que sabe mucho más que yo, me dice, ¿vos sabías que podemos dar de comer a 80 millones de cerdos con la soja y el maíz que hacemos en Paraguay? Millones. Y nosotros criamos 800.000 cerdos e importamos 200.000 cerdos año, Sadia y Perdigão de Brasil Food, la empresa más grande del mundo, porque el Brasil tiene BNDES y nosotros no tenemos BNDES. Yo si vamos a emitir deuda, ¿sabe qué haría, Santiago? Por cada 1.000 millones de dólares, nosotros 20.000 millones por ahí podemos traer. Traer 20.000 o 10.000 millones, pero no al Estado contratista. Fondeamos un BNDES y que ese BNDES, Banco de Fomento, pero con gerentes extranjeros, no paraguayos. No, tenemos paraguayos. Bueno, entonces vos podés ser el gerente. Vos podés ser gerente. Ya te acabo de nombrar gerente del BNDES, salí del BASA, te vas al BNF y desde ahí se fondea al sector privado. 50.000 millones de dólares podemos traer. Emitimos deuda, pero no para el Estado contratista. Tu historia, Víctor, es parcialmente verdad. Santi, ¿se puede hacer permitime una pausa y a la vuelta de otro momento, que todo el bloque va a ser tuyo, así como fue de Víctor. Perdón. Por favor, perdón. Volvemos enseguida. No, es que estoy muy entusiasmado. Está bien. No, está muy bien. Muy bien, estamos en vivo aquí en Bocas del Tiempo por NPI, 21 a 52, 9 grados 4 la temperatura, 7 grados la sensación térmica. Santiago Peña, el bloque es todo tuyo. No, muchas gracias. La verdad, el espacio siempre es corto en la televisión y disfrutamos también del intercambio de ideas con Víctor. Yo lo que creo, y para dejar un mensaje, creo que Paraguay tiene una enorme oportunidad. Yo creo que Paraguay tiene una historia que es parcialmente exitosa, algunas cosas se han hecho bien, otras todavía nos queda un largo camino. Yo creo que esto que mencionaba Víctor, que Paraguay tiene que hacer reformas que ya las tenía que hacer en los 90 y que a comienzos de los 2000 no olvidamos porque vino este boom de los commodities y crecíamos. En realidad, Paraguay crecía al mismo ritmo que crecía América Latina, no hicimos nada maravilloso nosotros. Y hoy tenemos que enfrentar esta situación donde el mundo deja de crecer, el mundo está en crisis. Y Paraguay tiene muchas reformas, tiene una caja de herramientas que tiene que sacar y empezar a utilizar. ¿Cuáles son esas herramientas que creo que nos pueden ayudar? Nosotros tenemos que formalizar la economía. Nosotros medimos el peso del sector público por la presión tributaria. Cobramos poco impuestos, pero el peso del sector público sobre el sector privado va más allá de los impuestos. Los americanos le dicen el red tape, que son los trámites, los procedimientos. Creo que este es el momento de desmontar una burocracia pública que la cogota al privado formal y le desalienta al que quiere ser formal, que está en la informalidad. Creo que es fundamental en este momento entender que como nunca Paraguay tiene que desarrollar una diplomacia económica. Hablábamos fuera del aire. Esta relación que Paraguay tiene, este gobierno con Estados Unidos, hay que tener 10 frutos.
Una de las medidas concretas es que se abra el mercado de la carne de Estados Unidos para Paraguay. Esto le va a permitir a Paraguay que el precio de la carne, que hoy ya está aportando a cerca de 60 mercados, automáticamente suba de precio. Por más que no venda nada. Por más que no venda nada a Estados Unidos, pero va a tener el sello. Y Paraguay cumple de sobra. Venimos con proceso de auditoría. Sí. Esta es una decisión política. Así mismo. Entonces creo que Paraguay tiene una oportunidad, pero tiene que aprovechar la oportunidad. No va a venir sola. Acá tiene que haber un equipo muy cohesionado por parte del Ejecutivo, tiene que haber una visión del sector privado. Y en esto quiero decir una anécdota que me tocó a mí vivir. Nos fuimos en el 2015 con el ministro Leite y la Cámara de Comercio Paraguayo-Chilena a Chile, a hablar con empresarios chilenos, a aprender un poco de cómo fue el proceso de desarrollo. Y nos fuimos a la Sociedad de Fomento Fabril, que es la UIP de Chile, y nos recibe un señor ya de avanzada edad, de mucha experiencia, y nos cuenta él: a mí me contrató el sector privado hace 30 años. Yo venía de una carrera de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo era el encargado de negociar por el gobierno los acuerdos internacionales. Y el sector privado me encargó a mí que negocie los 60 acuerdos de libre comercio que tiene hoy Chile. O sea, nosotros le miramos a los países y demasiado le ponemos la responsabilidad al sector público. El sector privado es el que tiene la mayor responsabilidad. Si Paraguay avanza, va a ser responsabilidad del sector privado. Si Paraguay no progresa, es la culpa del sector privado. El gobierno tiene que generar las condiciones, pero es el sector privado el que tiene que generar el impulso económico de esta recuperación. Perfecto. Vamos a una última pausa y enseguida volvemos para cerrar este interesantísimo debate económico. Bien, minuto final en esta interesantísima edición de Bocas del Tiempo. 30 segundos para ambos. Empezaba, Santiago. Mira, yo siento que tenemos que ser honestos en el diagnóstico, insisto en esto, pero no tenemos que entrar en pánico, Enrique. Yo creo que tenemos que ver la fortaleza que tiene Paraguay. Yo no tengo duda, este país tiene un enorme potencial para salir fortalecido de esto. Creo que esa es la clave. Ahora, eso no viene solo. Claro. Requiere consenso, requiere diálogo. Poder judicial tiene que hacer su parte. La justicia es importante en este momento. Poder legislativo es fundamental. Y el Ejecutivo tiene que alinear esa burocracia que es una fuerza muy dispersa. Y el presidente tiene que unir esa fuerza y empujar el carro en la misma Los acuerdos dirección. políticos que posibiliten eso. Totalmente. Víctor Raúl. Sí, nosotros podemos tener muy buenas ideas, los economistas, pero necesitamos siempre de un político que nos crea y que motorice esas ideas. Eso decía Keynes y le encontró a Roosevelt. ¿Te acordás? Sí, claro. Entonces, si nosotros no encontramos a un político que entienda eso y haya un consenso intelectual y cultural alrededor de este momento, no vamos a salir. Pero yo soy una persona optimista y yo creo que nosotros podemos construir una visión optimista. Una visión es diferente a ideales. Los partidos políticos tienen ideales. La visión tiene un contenido moral. Sí, señor. Moral. Por eso que yo insisto, necesitamos una economía con moral, y no la tenemos todavía, y necesitamos una política con principios. Excelente, muy agradecido con ambos por la visita. Creo que amerita una repetición y una nueva invitación Claro que para sí. seguir hablando de algo tan interesante. ¿No? Vamos a tener Enrique? que hacer un segundo programa de esto. Y yo estoy curioso de los orígenes de Víctor, ¿verdad? Porque él dijo que su abuelo era de Carapeguá, el 9º departamento, capaz de raíces coloradas. No nos sorprendamos. Bueno, Enrique, nos vamos. Vamos a despedir el programa. Nos vemos en la próxima edición la semana que viene. Muchas gracias a todos.